La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin y las aguas del Pacífico, testigo de sangrientos combates, parecían estar calmas en la noche del 29 de julio de 1945. Sin embargo, pronto volverían a ser aterradoras. Surcando el océano estaba el USS Indianapolis, un enorme crucero estadounidense que acababa de cumplir una misión de trascendencia histórica y cuya tripulación ahora se debatía entre la ruina y el cansancio. Ignoraban que cada segundo los acercaba más al desastre. La tranquilidad finalmente se rompió cuando un submarino japonés entró en escena. Sigiloso, el enemigo acechó con frialdad hasta que fue el momento de atacar. Aquella paz se transformó en un infierno interminable que duró varios días y estuvo repleto de desafíos mortales para los marineros norteamericanos. Fuego, hambre y hasta tiburones. En esta nueva entrega de Historia Militar, conoceremos todo acerca de una de las mayores tragedias navales de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Quédate con nosotros porque la acción está a punto de comenzar. El USS Indianapolis no era cualquier barco, había nacido para hacer historia. Fue lanzado en 1931 como un crucero pesado de la clase Portland de la Marina de Estados Unidos y rápidamente se convirtió en la joya de la Armada. Tenía casi 190 metros de largo, un poderoso armamento y una increíble autonomía de 19.000 kilómetros que le permitían operar durante largo tiempo sin repostar. En 1936 fue elegido para llevar al entonces presidente Franklin Roosevelt a una gira por Sudamérica que llegó hasta Argentina. Luego, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y el ataque japonés a Pearl Harbor motivó la participación norteamericana, fue enviado al Pacífico, donde combatió durante años. En marzo de 1945, un avión japonés logró superar los disparos de los cañones antiaéreos y llevó a cabo un desesperado ataque kamikaze. Se estrelló contra la cubierta del Indianapolis, pero no consiguió hundirlo. El buque, incluso dañado y con un enorme agujero, pudo realizar todo el viaje de regreso a Estados Unidos para ser reparado. Parecía que la guerra había terminado para su tripulación, pero aún les esperaba la misión más importante. Tras algunos meses de arreglos, se le comunicó al comandante Charles Butler McVeigh III que sus hombres debían volver a zarpar. El destino era la isla de Tinian y la operación era un enorme secreto. Tenían que transportar un paquete lo más rápido posible y sin preguntar de qué se trataba. Entre los integrantes de la tripulación se encontraba Edgar Harrell. On July the 16th, 1945, at Hunters Point, San Francisco, we looked out on the dock and we saw all kinds of Navy Marine brass out there, and we knew something was up, and then we saw a little truck come up with a large crate on it, and our crane aboard ship reached over and picked that up and set it on the quarterdeck. El cargamento iba custodiado por 2 hombres armados y nadie de la tripulación podía acercarse. Además, existían órdenes de que en caso de naufragio, la carga tenía prioridad sobre los marineros. Finalmente se conocieron los motivos de estas llamativas acciones. Lo que transportaba el USS Indianapolis era uranio y otros componentes de las bombas atómicas
que serían arrojadas poco después sobre Hiroshima y Nagasaki. El buque cumplió su objetivo sin ningún problema y siguió su camino. El nuevo destino era Filipinas, donde debería mantenerse en alerta ante posibles ataques japoneses. El camino que recorrería era peligroso, pero los informes indicaban que se trataba de aguas seguras y ya había pasado varias semanas sin actividad enemiga en la zona. A pesar del pedido de escolta de McVeigh, el Indianápolis inició su viaje sin la compañía de los acorazados, lo cual selló su destino. La noche del 30 de julio de 1945, la vida de sus 1.196 tripulantes cambió para siempre. Nada más que 10 minutos habían pasado de la medianoche cuando un submarino japonés detectó al USS Indianapolis. El comandante al mando del buque asiático era Mochitsura Hashimoto, un estratega experimentado con una visión clara del objetivo. Observó al crucero estadounidense a través del periscopio y sabía que era una oportunidad única. Dio la orden y su tripulación ejecutó los preparativos con la precisión de un reloj. En silencio, las bodegas del sumergible se llenaron de tensión mientras cargaban los torpedos, armas letales conocidas por su alcance y capacidad destructiva. Desde las entrañas del navío japonés se lanzaron 6 proyectiles. A bordo del barco norteamericano todo marchaba con normalidad. Desconocían lo que estaba a punto de suceder hasta que sintieron una explosión seguida de un pequeño sismo. El shock duró unos pocos segundos, pero inmediatamente después llegaron los gritos, el humo y las corridas. Rápidamente apareció la segunda detonación. La nave tembló de forma descontrolada otra vez. No había que ser un experto para reconocer que los daños eran severos. Sin embargo, confiaban en que podían minimizar la situación como lo habían hecho con el ataque kamikaze. Pero ahora era diferente. El comandante ordenó sellar varias escotillas. Detrás quedaban decenas de marineros condenados a muerte. Era la única manera de mantener la esperanza de salvar a los demás. En un par de minutos, todos se dieron cuenta de que la situación era muy grave. Los daños fueron muchos. Había fuego por todos lados y el USS Indianapolis se estaba hundiendo. 2 de los poderosos torpedos habían impactado con una precisión mortal. El primero en la proa, causando una explosión que arrancó literalmente los compartimentos delanteros del barco. Los hombres que se encontraban en esa sección murieron al instante mientras las llamas se extendían como un depredador voraz. El segundo proyectil alcanzó una de las salas de máquinas, destruyendo los sistemas de comunicación y dejando al crucero sin la capacidad de enviar una señal de socorro. La tripulación sabía exactamente lo que estaba sucediendo y así lo recuerda Harold. The first torpedo cut the bow of the ship off, which was within 30 or 40 feet of me, and I knew that the bow of the ship was cut off. The second one was back under number 2 turret, the big 8-inch gun, and a massive explosion. All that powder magazine went up, and so you knew the ship was doomed. And la desesperación dominaba la escena luego del ataque japonés. Si te encontrabas a bordo del USS Indianapolis, podías mirar en cualquier dirección y la escena sería la misma. Un completo caos.
No había tiempo ni manera de sacar todos los botes salvavidas. Solo unos pocos fueron lanzados al agua antes de que se pudiera dar la orden de abandonar el barco. Y una situación similar ocurría con los chalecos inflables. Los que pudieron tomar uno lo hicieron. Pero un gran porcentaje de la tripulación no tenía nada que lo ayude ante su futuro inminente en las frías aguas de la noche. De todas maneras, no lo dudaron ni un segundo. Se lanzaron al agua escapando del desastre o tratando de apagar las llamas que los habían alcanzado. Well, I ended up in the water as go to the port side and hold on to that rail, look out into the blackness of the night, and the ship is leaving you, and you know you're desperate to get off, and you look at that half-inch of black oil, but you're going to go into that. El barco se hundió en 12 minutos y más de 300 hombres quedaron dentro suyo. Unos 880 marineros restantes trataban de mantenerse con vida en medio del mar oscuro. Algunos nadaron durante horas. Habían empezado a hacerlo para alejarse de la succión de la nave y luego siguieron sin saber por qué. No había a dónde ir. Pero los estadounidenses tenían confianza. Estaban bien preparados y sabían que la armada de su país tenía desarrollado un sistema muy eficaz de rescate en casos de naufragio. Demoraría un par de horas en encontrarlos. O eso creían. La lucha contra una muerte cruel recién estaba comenzando. Apenas amaneció, los sobrevivientes trataron de agruparse y de hacer un recuento de cuántos eran. Pero era una tarea imposible. Todavía se mantenían intactas las esperanzas de un pronto rescate, y la salida del sol fue recibida como una bendición. Significaba un poco de calor luego de horas en el agua helada. Sin embargo, aquel alivio duró poco. Luego de algunas horas, los rayos empezaron a quemarlos. Cubrían sus cabezas con lo que podían, pero sobre todo debían proteger los ojos del reflejo que los dejaba ciegos, mientras luchaban para mantenerse a flote y no separarse de los demás náufragos. Cuando oscureció, los hombres sintieron un consuelo renovado, aunque nuevamente en un corto plazo. Otra vez había aparecido el frío en un diabólico ciclo que parecía no brindar ni un solo instante de tranquilidad. Como si fuera poco, tenían que lidiar con las pérdidas que comenzaban a acumularse cuando los heridos se daban por vencidos. Pero el duelo duraba apenas unos minutos. Con pocas balsas y salvavidas para todo el grupo, la practicidad era elemental en la ecuación de la supervivencia. Help me get his off. What are you doing? He doesn't need it anymore. He can make it, Captain. Help me. Cuando llegó la mañana del segundo día de naufragio, la preocupación de los hombres eran los rayos del sol que regresaban para quemarlos. Sin embargo, algo mucho peor estaba por ocurrir. Atraídos por el movimiento humano, un inesperado grupo de tiburones comenzó a acechar a la tripulación del USS Indianapolis. El temor los invadió, pero trataron de mantener la calma e intentaron formar figuras para protegerse, haciendo creer a las fieras que no eran presa fácil. Los intentos fueron meras ilusiones. Estos depredadores estaban listos para comer y los ataques no se hicieron esperar. All hands out of the water! Up and double! Get out of the water! Get up! Get your feet out! Give me your head! Get up!
Surgieron ideas como las de gritar y patalear con todas sus fuerzas cuando los tiburones se acercaran. No obstante, aunque a veces se alejaban, en la mayoría de las ocasiones simplemente fijaban sus ojos negros en la presa y se lanzaban sobre ella. Los hombres veían las aletas aproximarse y no podían hacer nada para frenarlas. A veces pasaban por debajo de alguno y solo lo chocaban mientras se dirigían al siguiente grupo flotante que sangraba. Es imposible saber cuántos de los marineros estadounidenses fueron víctimas de estas criaturas marinas, como tampoco cuántos seguían con vida para ese momento. Lo único que sabemos con exactitud es que aquella mañana el agua cambió de color. Se había teñido de rojo. La sangre se fue diluyendo en el vasto océano y los tiburones, aunque nunca dejaron de acechar, aparentemente se habían cansado de cazar. Pero cuando parecía que podría existir al menos un mínimo instante de tranquilidad, fue el tiempo de la sed, el hambre y la desesperación. Pese a la advertencia de no hacerlo, varios de los hombres tomaban el agua salada del mar y comenzaron a alucinar. Esto provocó que algunos creyeran que el sujeto a su lado era un japonés. Y así los ataques entre los náufragos se reprodujeron rápidamente. Muchos ya habían perdido la razón. No habían pasado 2 ni 3, sino 5 días, hasta que el 2 de agosto Jack Gwin, el piloto de la Marina norteamericana, se convirtió en un héroe impensado. Realizaba un vuelo de rutina en un hidroavión cuando avistó algo raro en el agua. Luego de unos minutos se dio cuenta de que eran hombres y lo primero que pensó fue que se trataba de japoneses. Es que para esa altura del conflicto, eran los asiáticos los que solían terminar derrotados y prestos a rendirse. No obstante, cuando se acercó, descubrió que eran compatriotas suyos luchando por sobrevivir. Gwin dio aviso de lo que había encontrado y luego descendió. Asistió a los que pudo, pero el mayor trabajo del rescate se realizó durante el resto de la jornada, cuando llegaron varias embarcaciones para recoger a los náufragos que quedaban. Del agua solo salieron con vida 317 hombres de los 1.196 tripulantes que zarparon a bordo del USS Indianapolis. Además, 2 de ellos murieron a las pocas horas. La noticia pasó casi desapercibida en la prensa de Estados Unidos. El dominio definitivo sobre Japón era el titular principal en los medios y no había lugar para malas noticias. Días después, el uso de las bombas atómicas y la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial hizo que la historia del Indianápolis quedara en el olvido por más de 70 años. Hasta que en 2017, una misión financiada por Paul Allen, uno de los fundadores de Microsoft, pudo dar con el paradero del enorme buque cerca de Filipinas. That's it, Paul. We've got it. The Indy. Lo tenemos. Es el Indy. 72 años después de desaparecer bajo el agua, el buque de guerra USS Indianapolis ha sido hallado a más de 18.000 pies de profundidad, el equivalente a 5,5 kilómetros en el Océano Pacífico. El hundimiento del USS Indianapolis no solo es un recordatorio de los horrores de la guerra, sino también de la valentía y la resistencia de quienes enfrentaron lo inimaginable. Con el correr de los años, la historia alcanzó con más impacto a la sociedad norteamericana, que hoy rinde tributo a los caídos en el peor naufragio de un barco militar estadounidense. Con solamente 317 sobrevivientes,
La tragedia del Indianápolis demuestra que incluso en la victoria, la guerra cobra un precio inmenso. Y es así como llegamos al final de nuestro video. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra próxima entrega de Historia Militar.